El presidente César Gaviria en la mañana en el desayuno con los presidentes dijo una verdad muy importante. La Carta Democrática Interamericana significó y significa, no solamente en la OEA, sino en la región como realidad política e institucional, un quiebre en la consideración de la democracia. Antes de la Carta Democrática Interamericana, el principio que gobernaba la institucionalidad en América Latina y el Caribe era casi exclusivamente el principio de no intervención. Consecuentemente, las dictaduras o las semidictaduras se podían legalizar con base a una aplicación excluyente del principio de no intervención. La Carta Democrática Interamericana lo que trae de nuevo es que eleva la democracia de un régimen político o de una forma de gobierno a un valor compartido por un espacio de la comunidad internacional, en este caso la OEA, y lo declara un bien colectivo a proteger, un bien público internacional a proteger. Este bien público internacional a proteger se ejecuta, por cierto, en sus medidas cautelares, en concordancia con el principio de no intervención. Pero lo esencial es que por primera vez en la historia la democracia pasa a ser un bien público, no solamente nacional, sino internacional, y sujeto a una acción colectiva de defensa y de preservación por parte de los países miembros. Cuando se redactó el borrador inicial de la Carta, esto estuvo en la comprensión de la iniciativa. Lo que teníamos en mente era pasar de una concepción de la democracia desde el punto de vista de la ciencia política o el derecho como un régimen político o un régimen de gobierno, a otra que sitúa la democracia como un derecho humano, como el derecho a tener derechos, porque solamente en una institucionalidad democrática las libertades fundamentales, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el libre ejercicio de las aspiraciones políticas, el Estado de Derecho, se pueden realizar. Entonces, en el balance de la Carta Democrática Interamericana, yo creo que hay que poner en primer lugar que ha constituido un antes y un después en la región, y no solamente en la región, sino en el mundo, porque disposiciones similares a la Carta Democrática Interamericana la tienen las diversas regiones en el mundo. Por eso yo quisiera presentar, para terminar, 3 iniciativas. En primer lugar, creo que hay que hacer un enfoque integral de la defensa de la democracia en la región, compatibilizando las obligaciones de los Estados en cada una de las organizaciones regionales. Voy a poner un ejemplo. Bajo el influjo de la Carta Democrática Interamericana, los países miembros de UNASUR han aprobado un tratado internacional vinculante, que es también una suerte de carta de segunda generación. El protocolo adicional al tratado constitutivo de UNASUR en materia de defensa y preservación de la democracia. Y en este tratado se establece que los países miembros van a actuar colectivamente frente a las amenazas o la ruptura del orden institucional democrático y plantean algunas acciones que teóricamente tienen visos de poseer potencialmente una gran efectividad. Primero, la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos e instancias de la UNASUR. Segundo, el cierre parcial o total de las fronteras terrestres, incluyendo la suspensión y limitación del comercio, tráfico aéreo y marítimo, comunicaciones, provisión de energía, servicios y suministros. Tercero, promover la suspensión del Estado afectado en el ámbito de las organizaciones regionales e internacionales. Cuarto, y esto es absolutamente importante para la Carta Democrática Interamericana, promover en terceros países o bloques regionales u organizaciones internacionales, léase la OEA, la suspensión de los derechos y beneficios del Estado afectado derivados de los acuerdos de cooperación o de defensa de la democracia,
y la adopción de sanciones políticas y diplomáticas adicionales. A este tipo de sanciones, por ejemplo, en UNASUR, la mayoría de los países de la OEA se han comprometido de manera vinculante por un tratado internacional. Y esto los obliga entonces a actuar dentro de la OEA en cumplimiento de esas obligaciones, compatibilizando la Carta Democrática Interamericana con este tratado. El enfoque integral en las futuras crisis me parece una iniciativa esencial para la segunda generación de la Carta. En segundo lugar, como no podemos diferenciar nosotros en qué momento de una alteración no grave se pasa a una muy grave, es indispensable que la capacidad del secretario general de la OEA y de los gobiernos puede echarse a andar en una alteración que no es grave, pero que seguramente va a terminar siendo grave, con la aceptación del gobierno concernido o sin la aceptación del gobierno concernido. Porque de otra manera vamos a poner al gobierno que probablemente afecta la institucionalidad como juez y parte. Y en tercer lugar, creo que los cancilleres en Santiago y el secretario general ya están trabajando sobre una iniciativa que a mí me parece de la mayor importancia, que es, aplicando justamente la Carta, establecer un mecanismo en el ámbito de la OEA de seguimiento y evaluación de la calidad de la democracia y de la aplicación de las disposiciones de la Carta a través, entre otros, de los procedimientos del análisis por pares de países. De esta manera, creo yo, podemos darle a la Carta Democrática Interamericana una mayor eficacia, no solo en la defensa y preservación de la institucionalidad democrática, sino aplicando de manera integral sus disposiciones en mejorar la calidad de la democracia para que la inclusión social, la equidad social, la compatibilización del principio de representación con el de participación y una visión democrática de la gobernabilidad lleven, pues, quizás dentro de 10 años, cuando celebremos el 20 aniversario de la Carta Democrática Interamericana, a hacer un balance mucho más positivo del que podemos constatar hoy día. Gracias.